encuentro, sobre todo porque cuando Carlos me propuso esto y yo dije, bueno, ¿por qué me eligió a mí? ¿Y qué puedo decir yo? Me puse a pensar un poco, como siempre cuando uno prepara una charla, uno hace como un parate y dice, bueno, reflexiona sobre cosas que a veces hace sin pensar demasiado. Yo en realidad siempre pienso demasiado, como todos los que estamos en estas cosas, y entonces lo que uno hace es pararse y además de pensar, tratar de concretar algunas cosas. Y además, durante todo este tiempo, yo soy de hablar demasiado, charlé con un montón de gente que no hubiera charlado si no tenía que preparar esto, sobre todo con gente que no tiene nada que ver con la física, no sé si con la ciencia, y me resulta muy interesante ver que hay muchas cuestiones. Yo, digamos, no sé nada de didáctica ni de pedagogía. Muchas cosas que dijo Celia, ¿cómo te dicen? Eddie, probablemente hagan punto de toque con lo que yo digo. Seguro que lo va a hacer. Pero yo lo voy a contar de una manera mucho más, digamos, burda. Porque lo voy a contar desde el punto de vista de mi recorrido. Entonces yo, por ejemplo, hablando con una compañera, una amiga que es abogada, y contándole sobre estas cosas, me dice, bueno, pero eso como que es trivial, digamos, que el conocimiento es una co-construcción y que no es algo que se baja de un docente a un alumno. Para la mayor parte de la gente que alguna vez tuvo una trayectoria pedagógica, es una cosa trivial, pero para muchos que enseñamos ciencia sigue no siendo tan trivial. Y seguimos enseñando como si eso no fuera así. Y pareciera que eso no se aplica a nuestras disciplinas. Entonces, yo lo que quiero es contar cómo a partir de cierto camino mío vuelvo a repensar esas cosas. Y esto de personal que puse acá, en realidad no trata de salirse de lo autorreferencial. Digamos, yo los invito a todos a que piensen su propio recorrido personal. O sea, lo puse por dos cosas. Uno, porque yo creo que cada uno de nosotros tiene un recorrido. Ustedes van a ver cuando yo cuente pequeños retazos de mi historia, que yo soy muy viejo, algunos de ustedes no son tan viejos como yo, y tienen otro recorrido, pero es importante que lo identifiquen para ver si a partir de eso encontramos, digamos, las motivaciones que cada uno tiene, lo que a cada uno le dispara estas ideas. Y lo personal también lo quiero abrir y digamos, amplificar en el sentido de que no es tan personal, porque digamos, todo mi recorrido tiene mucho que ver con otra gente que me enseñó, con alumnos, con digamos, mis colegas de trabajo cotidiano, con los cuales siempre estoy, digamos, provocándolo y recibiendo respuesta de eso. Así que un poco por todo eso quiero, no sé si relativizar, pero sí ver qué quiero decir con eso de personas. Bueno, siempre empiezo con esto, que esto es un templo de Grecia, en Delfos, es lo que quedó, y ahí lo que dice es una máxima de la filosofía griega, por la cual muchos filósofos empezaban, que es esto de conócete a ti mismo. Y creo que, de nuevo, eso que parece que no tiene nada que ver con la enseñanza de la ciencia, yo creo que sí tiene que ver. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿por qué muchos docentes se niegan a hacer experimentos? Porque tienen ciertos miedos a lo que pueda pasar con eso, a que no saben la explicación, a que los alumnos puedan hacer mucho lío en el laboratorio. Eso en algún punto tiene que ver con miedos personales, no tiene que ver con la ciencia, digamos. Entonces me parece que es importante esto de conocerse a uno mismo, ver que uno va cambiando, ver por qué en cada momento uno se anima o no se anima a ciertas cosas, qué es lo que uno pretende con la enseñanza de la ciencia. Pero me parece más interesante algo que él dijo, que esto también es una cuestión más colectiva y más social, que conozcamos a nosotros mismos. O sea, enseñar ciencia es contextual, como todo es contextual. No es lo mismo enseñar ciencia en Rosario hoy que enseñar en el MIT ciencia, a pesar de que nosotros decimos que la ciencia es toda igual. Pero la enseñanza es contextual, digamos, ¿no es cierto? O sea, nosotros este año, por ejemplo, tuvimos varios meses de paro y eso nos condiciona cómo enseñamos,
porque después de eso tuvimos que retomar, y además, digamos, las condiciones de trabajo son diferentes. ¿Para qué enseñamos ciencia? Esto que decía Eddie respecto a potabilizar agua, son cuestiones que no son mundiales, son contextuales. Entonces, conozcámonos a nosotros mismos, para qué lo hacemos, de dónde venimos, qué pretendemos con eso, qué pretenden nuestros alumnos. Entonces, bueno, de ese vengo yo, aunque no lo crean. O sea, yo le pregunto de dónde venimos, bueno, me pongo ahí, pongo de dónde vengo yo. Entonces, esas son las preguntas, algunas de las preguntas, ¿no? ¿Qué nos motiva para enseñar? ¿Para qué lo hacemos? Yo soy un físico teórico, digamos, que ha hecho investigación en ciencia fundamental, y esa es una pregunta ineludible de todos los días: ¿para qué uno lo hace? A lo que hace. Quizá no en un sentido puramente utilitario. Bueno, entonces, ahora voy a contar, contextualizado en esto que dije, digamos, donde cada uno puede pensar de dónde viene y históricamente cómo fue transformando lo que pensó que era enseñar. Yo voy a contar lo que a mí, lo que tuvo que ver conmigo. Yo en esa época, en los años 70, la Argentina y gran parte del mundo estaba en una etapa muy convulsionada, social, políticamente, y yo, digamos, si bien era un adolescente, participé de parte de esa convulsión y aprendí que la pedagogía no era la idea, digamos, lo que este tipo, que era muy famoso en aquella época y en algún aspecto sigue siéndolo, Pablo Freire, no es, digamos, la concepción de tener a un alumno como un recipiente vacío, lo que él llamaba la educación bancaria, y un docente como el contenedor de todos los conocimientos que quiere metérselo a ese alumno, sino que uno intenta pensar el proceso educativo en un sentido mucho más interactivo. Digamos, no es que uno aprende y el otro enseña. Los dos aprendemos y enseñamos al mismo tiempo, no solo los dos, todos. Él lo decía a lo mejor en términos de la alfabetización, pero, por ejemplo, Freire decía, hay muchas frases famosas que están hoy por todos lados, nadie enseña a nadie, nadie aprende de nadie, los hombres aprenden entre sí mediatizados por el mundo. Hablaba de la pedagogía del aprimido y desarrolló una forma de alfabetizar en las comunidades brasileñas a partir de esta idea de que no soy yo el que tiene el conocimiento puro y lato, como decía Celia o Eddie, respecto, por ejemplo, cómo teñir la ropa. Eso lo saben los pueblos originarios. No es que nosotros como científicos lo sabemos y los otros no saben nada. Nosotros podemos aprender de eso. Yo hice talleres de astronomía. Nosotros sabemos la astronomía occidental y cristiana, y los pueblos originales tienen otra concepción de la astronomía, que tiene que ver con lo que les pasa, digamos, analizan lo que pasa en las estrellas, digamos, en relación de lo que les pasa a ellos socialmente. Entonces, la cuestión es si podemos encontrar una vía de diálogo, por eso le puse comunicación, y no de imposición del conocimiento científico. Quizá el conocimiento científico, la forma de pensar que tienen los científicos, sea muy útil para un montón de cosas, pero quizás no para todos los problemas, claramente no para todos los problemas que hoy se presentan socialmente. Entonces, ¿cómo hacemos para, además de esto que decía Eddie respecto a lo intuitivo que tienen muchos de nuestros alumnos, si nosotros pretendemos anularle eso en función de imponerle el conocimiento científico o queremos hacer un diálogo entre ambas cosas? Eso es, digamos, ahí ya un poco avancé por sobre eso. Bueno, yo en algún momento fui ese que está ahí. Como me enseñaron hace poco, estuve siendo ese. Así como antes estuve siendo ese y ahora estoy siendo este. Ese es Ariel, yo, digamos, en una universidad de Estados Unidos, o a lo que me llevó, o a lo que yo pretendí llegar también, en una oficina. Y cuando le mostré esta charla a una amiga, me dijo, bueno, vos te convertiste en el otro individuo. Y algo de eso había, digamos, oprimido por el sistema, porque la verdad que no la pasé bien estando ahí, a pesar de que era donde yo quería estar, pero me sentí muy presionado por las exigencias del sistema científico, por el tener que demostrar cosas. Bueno, eso capaz que son cuestiones personales, pero creo que todos tenemos muchas veces esas condiciones, esa cuestión de la exigencia, que nos plantean una serie
de ambiente en los cuales nos movemos, ¿no? El sistema científico es uno de ellos. Y entonces, por alguna razón que tiene que ver con ese que estaba haciendo, empecé a replantear. Siempre me lo replanteé, pero ahí más agudamente. Sí, yo hice todo un recorrido, no solo en lo profesional de investigador, sino como enseñante y como aprendiz de la ciencia, digamos. Hice un camino de ir pensando cómo enseñar las cosas y, bueno, ir enseñándolas de alguna forma. Y volví a repensar si no había algo de lo que había aprendido en los años 70 que era aplicable a esto. Y lo charlé con algunos compañeros míos y me dijo algo que es lo mismo que yo hubiera pensado durante toda esa etapa, que eso no se aplica a la ciencia. Que en la ciencia no se puede enseñar en esta forma, digamos, más socializante, comunicativa, interactiva, desplazando la concepción de alumno, docente, el que sabe todo, el que no sabe nada, que eso no tiene nada que ver. Inclusive compañeros míos que coinciden con eso para otros espacios dicen que eso no se aplica a la ciencia. Bueno, entonces yo había hecho experiencia de divulgación, habíamos hecho talleres de astronomía en los barrios, yo veía que eso sí se aplica, por lo menos en el ámbito de la enseñanza no formal de la ciencia. Se puede enseñar a partir de talleres donde no hay ahí una clase magistral, donde hay uno de nosotros, el coordinador del taller, que enseña cómo es el sistema solar, sino que, digamos, a partir de actividades experimentales, si quieren, no siempre observacionales, pero sí de construir cosas, pequeños instrumentos astronómicos. Por ejemplo, en ese caso, desarrolla, coordina el taller. Y además eso es mucho más divertido. Ahí estoy yo con cara un poco más alegre que la que tenía cuando estaba allá en Estados Unidos. Bueno, entonces lo que quería ahora, para avanzar sobre todo eso que a mí me fue pasando y que a lo mejor a alguno de ustedes les pasó, es pensar todas esas etapas que yo fui pasando en términos de obstáculos. Esto se lo robé a un epistemólogo francés que se llama Gaston Bachelard, que dice que el conocimiento científico, la construcción del conocimiento científico, se puede pensar en términos de obstáculos. O sea, ¿qué son los obstáculos? Son como los obstáculos de esa carrera. Son lugares por donde uno muchas veces, inevitablemente, desgraciadamente pasa, que son necesarios a veces de pasar. Espero que yo poder de alguna manera allanar el camino de eso, pero que hay que dejarlo atrás. Por ejemplo, Bachelard habla de que la experiencia sensitiva directa es un obstáculo al conocimiento científico, porque yo, para hacer un experimento, tengo que tener esa experiencia, pero si me quedo trabado en eso, no puedo generar el nivel de abstracción que requiere la construcción del conocimiento científico. Pero no lo puedo evitar, nunca lo puedo evitar. No es que porque aprendí que eso es un obstáculo, la próxima vez que me enfrente a un experimento voy a decir no voy a la abstracción, olvidándome de la experiencia sensitiva. Bueno, Bachelard dice un montón de otras cosas muy difíciles, pero yo le robé esto. Entonces, el primer obstáculo con que yo me encontré viene de mi propia formación. Yo creo que algunos de nosotros, aunque lo neguemos, a lo mejor es como la cuestión de ser padres, enseñamos como aprendimos, a pesar de que en muchas etapas queremos de alguna manera revelarnos a eso. Entonces yo empecé a estudiar física porque me fasciné con algunos docentes, o sea, me mostraron ideas de la física muy espectaculares y a mí eso me emocionó, digamos. Entonces yo creo que por eso es una de las razones por las cuales digamos, me acerqué a estudiar esto. Entonces yo, en alguna de mis clases, lo que intentaba era fascinar a los alumnos, digamos, lo cual no está mal. Yo creo que la fascinación, la emoción, son sentimientos de base que están buenísimos para acercar. El problema es si el proceso de enseñanza puede estar centrado en eso, porque eso problematiza ciertas cosas. Yo este año, por ejemplo, hice una formación en coordinación de grupos y uno de los textos decía: no se trata entonces de buscar efectos de la habilidad del coordinador de un narcisismo, desde el cual no buscaría tanto la exploración del grupo,
sino la fascinación, que ubica el coordinador en el lugar del saber poder. O sea, el problema de buscar fascinar es olvidarse de los otros, porque cada uno se fascina con cosas muy distintas. Yo puedo intentar fascinar, pero puede que los otros no se fascinen con lo que yo quiero. O sea, a mí había docentes que me fascinaban y a otros no. Entonces, en ese interjuego, el no estar continuamente en la búsqueda de cierto lugar central, quizá está la posibilidad de poder pensar a la educación en un proceso más interactivo y liberador. La otra cuestión es la cuestión de la explicación, que creo que es, digamos, inefable para todos nosotros. Yo, por ejemplo, escribo literatura y la gente me marca que el problema que tengo que mejorar es el orden explicativo, o sea, explicar todo. Y es lo que estuvimos charlando antes. El orden explicado, yo no niego que en ciencia hay que explicar, pero la explicación no es algo simple, digamos, sobre todo en procesos complejos. Entonces, yo, digamos, además de lo que había leído en los años 70, avancé un poquito más, no mucho, y una de las cosas que me recomendaron era leer a Rancière, El maestro ignorante. Y él justamente cuestiona esto del orden explicador y da un ejemplo al principio del libro. Yo también pensaba que esto no se aplicaba para nada en ciencia, donde cuenta la historia de un francés que lo mandaron a enseñar francés en el siglo XIX a Holanda. Y en el momento que él tenía que enseñar, lo convocaron a la guerra. Entonces le dejó a los alumnos un texto que estaba en francés y en holandés. Y se los dejó y le dijo que al final de todo hagan una devolución de lo que ellos podían escribiéndolo en francés. Pensó que iba a encontrar horrores de ortografía, horrores de gramática, y sin embargo no fue así. La mayoría hizo, o muchos hicieron devoluciones en francés, mucho mejores que las que hubieran hecho si él le daba el curso completo del francés como él lo tenía preparado. Entonces, lo que de alguna manera Rancière intenta, una de las cosas que me pareció más interesante y que es un poco lo que recién estábamos charlando, que se puede enseñar lo que se ignora. O sea, el miedo a hacer un experimento es que dé cosas que yo no les sé explicar muchas veces, pero ese no es un problema, porque si yo me veo como un docente que de alguna manera tiene como objetivo potenciar las habilidades grupales para poder digamos, entender un proceso, para poder aprender, para poder mejorar, en principio si yo no lo sé o si lo sé no es el problema central, no lo es ahora en mi concepción, en otra época sí. Entonces él dice, se puede enseñar lo que se ignora si se emancipa al alumno, es decir, si se le obliga a usar su propia inteligencia. Hoy esto es una cuestión central, porque nuestros alumnos no tienen solamente nuestra explicación, tienen la explicación de millones de personas. Entran a internet y ven cómo se enseña ese concepto en cualquier otro lugar del mundo. Algunas cosas estarán mal de las que ven en Wikipedia, en lo que sea, pero lo tienen. Entonces, hay un montón de explicaciones en juego. Y la ciencia no tiene una única explicación. El otro día, mientras preparaba esto, tomaba un examen de la materia de quinto año de licenciatura que doy, que era un coloquio final. Entonces los chicos me contaban lo que yo quería que ellos me cuenten, digamos, la explicación de un problema muy complicado en semiconductores, de acuerdo a cómo yo, después de toda mi trayectoria docente, llegué a la conclusión de que era la más simple. Y como ya estaba metido en toda esta cosa rara, dije, bueno, pero eso, a lo mejor hay otras explicaciones, digamos, de esto. Y yo quiero que ellos me cuenten la que yo les dije que, y para ellos capaz que es más simple también, ¿no? Pero es más simple en ese contexto. Seguro que en los contextos anteriores al de la evaluación no era lo más simple, porque eso no es simple. Básicamente lo que dice Rancière, y yo estoy bastante de acuerdo por mi propia experiencia, es que la lógica de la explicación, por ejemplo lo que contaba hoy Patricia, es un principio de regresión al infinito. Siempre se puede explicar sobre lo explicado. Entonces, el hecho de parar en un determinado momento y decir esta es la explicación es una cuestión autoritaria, o sea, quizá es necesaria, pero es autoritaria. Esa es la explicación que a mí me convence más. Pero, digamos, sabemos que en ciencia la explicación de procesos complejos no es única, ni está terminada cuando yo expliqué esto, este proceso que tiene un montón de comportamiento. La conducción
los semiconductores o lo que sea, una reacción química, ese es, bueno, llegué hasta acá, pero sin duda si no, no se seguiría investigando en todas esas cosas. O sea, hay siempre una explicación de la explicación y los conceptos siempre es posible desgranarlos más. Entonces, el pararlo en un determinado momento y decir que la explicación mía es la explicación que yo quiero que quede, es cuanto menos una cuestión, digamos, una imposición de poder en algún punto. Y inhabilita la posibilidad de discusión, porque habría que escuchar las otras explicaciones y ver hasta qué punto no me puedan aportar diferentes puntos de vista. Sabemos que, por ejemplo, un problema de física se puede atacar de distintas formas, pero nosotros pretendemos que se haga de la forma que nosotros lo aprendimos o que llegamos. Bueno, nuestros alumnos a lo mejor al principio no tienen esa forma y nosotros muchas veces no los escuchamos, porque es más complicado, pero no importa si es más complicado. A veces, digamos, si les lleva 5 hojas y nuestra demostración llevaba 3 renglones, quizás no es lo esencial eso en algunos casos, por lo menos. La cuestión sería que nosotros escuchemos y tratemos de cotejar esas otras formas de pensar y esas otras posibles explicaciones, porque nosotros mismos, nuestro derrotero como enseñante, como científico, hemos ido cambiando de explicación al mismo problema. Entonces, sabemos que eso no es una cosa estática, que es una cosa en continua evolución. Bueno, enseñar igual transmitir, bueno, dado que la explicación muchas veces, está mucho mejor en algunos casos, en los libros, que lo que nosotros podemos inventar, lo que terminamos a veces haciendo es transmitir lo que está en los libros. Y no está mal, digamos, lo que está en algún punto, no sé si bien o mal, es el hecho de pensar de que esa es la única forma. Y hoy por hoy, ya les digo, hay un montón de formas de acceder a cómo explicar, cómo se mueve el péndulo, cómo, digamos, y en principio deberíamos, y también hay formas intuitivas, no científicas, que a lo mejor también tendríamos que incorporarlo, digamos, ¿no? O sea, cómo se potabiliza el agua. Hay mucha gente que sabe cómo hacerlo, digamos. Si no sabe química o tiene un montón de criterios sobre el movimiento, digamos, que le sirven para lo que está haciendo. Entonces podríamos tratar de interactuar con eso y no de imponer al conocimiento científico como el único válido. Bueno, por ahora paro ahí, para no seguir hablando demasiado con eso. Bueno, hace unos años, cuando estuve siendo ese amargado que estaba ahí, escribí una pequeña nota en una revista que tiene la Asociación de Física Argentina, que se llamaba La Ideología de la Enseñanza de la Ciencia, donde contaba más o menos esa trayectoria mía, jactándome de que yo había encontrado formas de explicación que implicaban, digamos, una forma más simple y qué sé yo. Y esto me contestó un investigador en didáctica de la ciencia de La Plata, que en algún punto me resultó bastante, al principio no me resultó tan revelador, porque yo quería que me diga que estaba todo bien, no siempre, pero ahora me parece que es interesante y es interesante compartirlo. Él dice un artículo interesante, parte de asumir que enseñar es transmitir, quizás porque ha sido su idea en aquellos años y su preocupación pasaba por presentar el conocimiento. Bueno, salté un cachito, dice, allí aparece el análisis que hace alguien de la cuestión del poder en el aula, la sociología de la educación de la década del 70. Bueno, cuando estaba preparando esto me la encontré a Andrea, que estaba leyendo a Foucault, y acá él lo cita a Foucault, Miniquilar y Castigar. Lo que me interesa rescatar de lo que dice es que yo, digamos, de alguna manera ya me estaba haciendo estas preguntas que le estoy planteando, de las cuales no tengo, por supuesto, todas las respuestas, ni casi ninguna, pero lo que me dice este hombre, dice, la cuestión es cómo hace un docente comprometido con su curso para que sus estudiantes se comprometan. ¿Cómo lograr estudiantes que pregunten?
que se expongan sus dudas, que debatan y que demanden ser enseñados. O sea, porque está todo muy lindo, yo quiero interactuar, pero mi estudiante no quiere interactuar conmigo en general. Como me ha pasado de que yo voy a escuchar y nadie pregunta nada. Entonces, dice, desde la primera clase, los estudiantes se dedican a analizar al docente, a clasificarlo en alguna categoría de docente. Sabe, no sabe, explica bien, no se lo entiende, es muy exigente. Por ello son importantes las actitudes y propuestas del docente desde el primer momento. Es necesario ser auténtico y coherente, cumplir con los compromisos y que haga lo que dice que va a hacer. Si pretende que los estudiantes pregunten, debe olvidarse de burlarse de una pregunta tonta y por el contrario, valorarla, mostrando que ella le da pie a hacer una aclaración que no duda será útil para más de uno. Si pretende fomentar el debate entre estudiantes, debe evitar responder preguntas, dando tiempo a la reflexión y fomentando que un compañero conteste, valorando nuevamente las participaciones. Con el correr de las clases, si hay auténtico aprendizaje y buen clima, el compromiso de los estudiantes crecerá. Otro tema es analizar cómo la evaluación atraviesa este proceso. Bueno, respecto a lo anterior, creo que una dificultad que tenemos a veces, o que yo he tenido, es el tema de soportar cierto silencio. O sea, hacer preguntas y aceptar que va a haber miedos, no esperar una respuesta inmediata y a veces, esperando, hay nuestra ansiedad, la mía en particular, hace que nosotros tapemos la posibilidad de interacción, digamos, ¿no? O sea, respondiendo antes de escuchar cuáles son las inquietudes que están surgiendo. Y respecto a esto último, donde dice otro tema es analizar cómo la evaluación atraviesa este proceso, me parece que si nosotros, en el caso mío, por ejemplo, nosotros le decimos del primer día, esta materia se va a evaluar con 2 exámenes que se van a tomar, uno en tal momento y otro en tal momento, y después pretendemos que ellos interactúen con nosotros y ellos quieren aprobar los exámenes, como nosotros queríamos cuando estábamos en los lugares de ellos. Así que el proceso de evaluación no está desacoplado de la propuesta pedagógica. O sea, tenemos que pensar en otra forma de evaluar, en forma continua, por medio de talleres, por exposiciones de los alumnos, lo que sea, pero evidentemente que no podemos, digamos, desconectar eso, porque si no, esto de la interacción, la participación, la motivación, y digamos, sí, yo soy de una generación que diría, no, se tienen que matar igual, y no importa, sí, pero no es así, digamos, es totalmente idealista pensar que las dos cosas se van a desentender una con la otra. O sea, la evaluación no es como quien dice, este instituto es muy exigente porque los exámenes no los pasa casi nadie, digamos, porque preguntamos cosas muy difíciles. Digamos, la exigencia no está en la evaluación solamente. La exigencia es parte de un proceso, digamos, y hay que ver cuánto hay de autoexigencia también, no de exigencia de los otros. Bueno, cuando estaba preparando esto es de la semana pasada, estaba lloviendo terriblemente. Y me metí en un bar y agarré la Capital para tomar un café y esperar que termine de llover. Y estaba esta nota, que es lo último que les voy a decir, bueno, no, siempre hay algo más, que dice, hay que aprender de los niños porque viven más conectados con su cuerpo. Otro concepto que aprendí en todos estos años, qué sé yo, si lo aprendí, pero que me moviliza, es que los conceptos en ciencia, digamos, tienen que tener alguna inscripción en el cuerpo o en las emociones, si no se olvidan. Por ejemplo, hoy Patricia hablaba de levantar una carga con la mano, digamos, ¿no? O sea, me parece, yo por ejemplo doy clases y todos los años tengo que preparar temas exactamente igual como la primera vez, más o menos. Quiere decir que me olvido. ¿Por qué pretendo que mis alumnos lo recuerden? Digamos, si yo hace 20 años que doy esa materia, entonces quizás es un concepto más volado, que me lo enseñaron alguna gente de otras disciplinas, pero me parece que las cosas que quedan de alguna forma inscritas en una emoción, que me hace acordar algo que me pasó cuando aprendí eso, quizás no se olviden tan fácil. Lo que tenga que ver con algo concreto, como decía Eddie, ¿no? O sea, aprender algo que yo vea que lo uso en algo. Pero el concepto como concepto abstracto y probablemente se olvide.
Y además esta mujer habla del tema de la desconexión que tenemos con el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, estar 8 horas sentados, digamos, no escuchamos lo que el cuerpo nos está diciendo, y eso puede también tener que ver con la forma que estamos enseñando. Pretendemos que estén sentados todo el tiempo, que nos presten atención, quizás eso tenga que ver con la actividad, la posibilidad de trabajar en un laboratorio y eso. Bueno, al principio puse como que hubiera un camino que yo recorrí, en realidad todos los caminos tienen bifurcaciones. Entonces mi pregunta, y cuando digo no resulta, ¿por qué me resultó o me resulta tan difícil intentar cambios de roles? O sea, salirse del lugar del tipo que está explicando, equivocarnos, probar, criticarnos. Es una pregunta, ¿no? Entonces, me parece de nuevo que hay que volver a esto, conozcámonos a nosotros mismos, o sea, esto de esta cuestión a lo mejor media narcisista que tenemos algunos de los que nos dedicamos a la ciencia, digamos, y desconocer que tenemos miedos. Y lo hacemos porque tenemos miedo a que muchas cosas no las sepamos, a salirnos del rol central, a que no seamos digamos, el genio que está respondiendo a todo, que tenemos incertidumbres, porque no sabemos para dónde va a salir disparada una cuestión si proponemos una cosa diferente, que tenemos imposiciones institucionales, porque tenemos que comprar, cubrir un programa, entonces todo esto a lo mejor es difícil, pero a mí me parece que igual hay que planteárselo, y que esas imposiciones a esta altura son autoimposiciones, porque muchos de nosotros hemos sido los gestores de los planes de estudio con los que se está estudiando. Entonces, no podemos siempre usar como excusa que hay que seguir tal programa, porque por eso yo no puedo, digamos, plantear otro formato de enseñanza. En todo caso, tendremos que repensar esos programas en términos de que si estamos convencidos de que eso puede romper esta muralla que hay en esto de que a la gente no le interesa la ciencia, que nuestros alumnos no se motivan, que les parece un plomazo, que les parece aburrido, etc. Y después las idealizaciones negativas como las que tenía yo, o sea, el mandato de que hay una forma en que hay que enseñar, y que es básicamente muchas veces con la que aprendimos. O sea, hay que avanzar un poco por sobre eso. Quizá hay otra forma de enseñar que la podemos aprender de otras experiencias. Como decía yo, la gente de otras disciplinas más sociales se plantea esta cuestión de que el conocimiento es una co-construcción del grupo que quiere aprender, no es el conocimiento del que está enseñando machacándoselo al alumno. Bueno, entonces eso es lo que yo quería poner en debate.